Hijo descubre el secreto del padre millonario y algo inesperado sucede. Antes de empezar con esta historia llena de misterio y sorpresas, no olvides darle like, comentar y suscribirte para más relatos emocionantes. Ahora sí, vamos a descubrir juntos este gran secreto. La mansión de la familia González se alzaba majestuosa bajo el resplandor del amanecer, pero había algo inquietante en su silencio. La fachada reluciente ocultaba secretos tan antiguos como el apellido de la familia. Mientras el aroma del café recién hecho flotaba en el aire, un frío inexplicable recorría los pasillos, como si las paredes susurraran algo que nadie quería escuchar. ¿Por qué un padre guardaría un secreto tan importante para sí mismo? ¿Y qué podría ocurrir si ese secreto cayera en manos equivocadas? Las respuestas a estas preguntas, lejos de brindar consuelo, podrían desmoronar todo lo que se daba por sentado. No se trataba solo de riqueza o poder, sino de una verdad que podría cambiar el destino de quienes la conocieran. Julián, un chico de apenas 13 años, recorría los pasillos con la mirada curiosa y los pies descalzos. A pesar de vivir en aquella mansión desde que tenía memoria, siempre había tenido la sensación de que algo se le escapaba. Como si cada rincón ocultara algo más allá de su entendimiento. Ese día, una inquietud especial le hizo detenerse frente a la puerta del despacho de su padre, don Andrés González, un empresario conocido por su fortuna y su carácter distante. La puerta, que siempre estaba cerrada con llave, ahora estaba entreabierta. Julián sintió una punzada de nervios. ¿Era una invitación o una trampa? Contuvo el aliento y empujó la puerta con cuidado. El despacho estaba envuelto en penumbras, iluminado solo por una rendija de luz que se filtraba por las cortinas. Sobre el escritorio de madera pulida, un pequeño cofre dorado relucía como una joya abandonada. Intrigado, Julián se acercó, y con manos temblorosas, levantó la tapa. Un resplandor azul escapó del interior, envolviendo su rostro con una luz etérea. Dentro del cofre, un objeto extraño palpitaba, casi como si estuviera vivo. En ese momento, Julián supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El brillo azul del cofre parecía tener vida propia, pulsando suavemente en la penumbra. Julián se inclinó más cerca, su corazón latiendo con fuerza mientras intentaba comprender qué era ese objeto. Parecía un cristal, pero su luz y calor no se parecían a nada que hubiera visto antes. Cuando extendió su mano para tocarlo, una corriente de energía subió por su brazo, cálida y electrizante al mismo tiempo. Retrocedió asustado, pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Volvió a acercar la mano, y esta vez, dejó que sus dedos rozaran el cristal. La luz azul se intensificó, y en su mente apareció una imagen fugaz, una sala secreta, un antiguo símbolo grabado en piedra y una voz suave que susurraba su nombre. ¿Qué está pasando?, murmuró Julián, sin esperar una respuesta. Julián, la voz profunda de su padre retumbó desde la puerta. El chico dio un salto y cerró el cofre de golpe, girando para ver a su padre de pie en el umbral. Don Andrés lo miraba con una mezcla de sorpresa y desesperación. Sus ojos, generalmente fríos e imperturbables, reflejaban algo que Julián nunca había visto antes: miedo. «Papá, ¿qué es esto?», preguntó Julián, tratando de sonar firme, aunque su voz temblaba. Don Andrés avanzó lentamente, su mirada fija en el cofre. «No deberías haber visto eso». «¿Por qué lo escondes?», insistió Julián, apretando los puños. «¿Por qué nunca me cuentas nada?». Don Andrés suspiró y cerró los ojos un instante, como si estuviera reuniendo fuerzas. «Porque no es solo un objeto. Es un legado, y una maldición. Y ahora que lo has encontrado, las cosas se pondrán peligrosas». El silencio que siguió fue pesado, cargado de implicaciones que Julián apenas podía entender. Su mente bullía con preguntas, pero una cosa era clara: ese secreto no era solo una reliquia familiar. Era algo mucho más grande, y por primera vez, sintió el peso de una responsabilidad que no había pedido. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó Julián en voz baja. Don Andrés lo miró con gravedad. «Nos preparamos. Porque quienes buscan ese cristal no se detendrán hasta tenerlo». Julián tragó saliva. Sabía que su vida había cambiado para siempre, pero una chispa de valentía se encendió en su interior. Estaba listo para lo que viniera. Don Andrés cerró los ojos por un momento, su mente trabajando a toda velocidad.
Julián lo miraba con una mezcla de miedo y determinación. La luz azul del cristal aún titilaba suavemente en su mano, como un latido constante. El silencio del despacho era opresivo, y cada segundo que pasaba sentía que el peligro se acercaba más. «Papá, ¿quiénes son esas personas?», preguntó Julián, su voz temblorosa pero firme. «¿Por qué dices que vienen por el cristal?». Don Andrés abrió los ojos y su mirada se endureció. «Son los buscadores, Julián. Durante siglos han perseguido estos cristales porque creen que les darán un poder ilimitado. No entienden que no se trata de un simple objeto, es una fuerza que no debe caer en las manos equivocadas». «¿Y por qué nosotros lo tenemos?». Julián insistió, sintiendo que las respuestas apenas arañaban la superficie de algo mucho más profundo. Su padre suspiró, como si estuviera cargando con un peso invisible. «Nuestra familia ha sido la guardiana de este cristal por generaciones. Lo hemos protegido a toda costa, pero siempre supimos que habría un momento en el que se pondría a prueba nuestra valentía». Julián apretó el cristal con más fuerza. Sentía que una corriente cálida recorría su cuerpo, como si el cristal le ofreciera una chispa de coraje. A pesar del miedo que lo embargaba, algo dentro de él empezaba a aceptar esa nueva realidad. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó Julián, su voz apenas un susurro. Don Andrés se puso de pie con dificultad, sus movimientos eran rápidos pero cuidadosos. «Nos vamos de aquí. No podemos quedarnos en un lugar donde nos puedan encontrar tan fácilmente. Tenemos que despistarlos y ganar algo de tiempo». Julián asintió, sintiendo una oleada de adrenalina. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar de forma irrevocable, pero también comprendía que no había vuelta atrás. El sonido de un motor apagándose frente a la mansión congeló a Julián y don Andrés en el lugar. La amenaza era real y ya estaba aquí. Una sombra pasó por la ventana, apenas visible bajo la tenue luz de la luna. «Ya han llegado», murmuró don Andrés. «No hay tiempo que perder». Con una rapidez inesperada, abrió un panel oculto en una de las paredes del despacho. Detrás, una pequeña escalera descendía hacia una oscuridad que parecía no tener fin. «Por aquí, Julián. Esta salida secreta nos llevará fuera de la casa sin que nos vean». Julián tragó saliva, y con el corazón latiendo a 1000 por hora, descendió por la escalera seguido por su padre. La puerta del panel se cerró detrás de ellos con un suave clic, devolviendo la habitación a su silencio inquietante. La escalera los condujo a un pasadizo estrecho y húmedo. El aire estaba cargado de un olor a tierra y a encierro. El resplandor del cristal iluminaba el camino apenas lo suficiente para ver los contornos de las paredes de piedra. Julián sentía el peso de la oscuridad a su alrededor, pero el calor constante del cristal le daba la fuerza para seguir adelante. Después de varios minutos, el pasadizo terminó en una puerta de madera vieja y carcomida. Don Andrés la empujó con cuidado y una brisa fría les golpeó el rostro. Estaban fuera. El jardín trasero de la mansión se extendía ante ellos, con los árboles proyectando largas sombras sobre el césped. «Vamos hacia el bosque», susurró don Andrés. «Allí tendremos más posibilidades de ocultarnos». Julián asintió, y ambos comenzaron a correr en silencio hacia la línea de árboles. Cada paso era un desafío, cada ruido una amenaza. La adrenalina mantenía a Julián alerta, sus sentidos más agudos que nunca. Por primera vez en su vida, sentía que cada decisión contaba, que cada movimiento podía ser el último si se equivocaban. Cuando llegaron al borde del bosque, don Andrés se detuvo y miró hacia la casa. Varias figuras oscuras se movían por el jardín delantero, sus siluetas recortadas contra la luz de las farolas. «Nos han dado ventaja», dijo en voz baja. «Pero no por mucho tiempo». Julián respiró hondo y miró a su padre con una determinación nueva en su rostro. No importaba lo que sucediera, iban a proteger el cristal y enfrentar lo que viniera. La verdadera lucha apenas había comenzado. ¿Te ha gustado la historia hasta ahora? No olvides darle like, comentar y suscribirte para más aventuras llenas de misterio y valentía. Cuéntanos, ¿qué harías si estuvieras en el lugar de Julián? Nos leemos en los comentarios. El bosque era un laberinto de sombras y sonidos inquietantes. Julián y don Andrés avanzaban entre árboles retorcidos, el crujir de hojas secas bajo sus pies pareciendo resonar demasiado fuerte en el silencio de la noche. La luz del cristal seguía brillando tenuemente,
guiándolos como una brújula etérea en la oscuridad. «Papá, ¿hasta dónde vamos a llegar?», preguntó Julián, tratando de mantener el ritmo con su padre. «Hay una cabaña vieja en el corazón del bosque», respondió don Andrés, sin mirar atrás. «La construyó tu abuelo como refugio, por si alguna vez necesitábamos escondernos. Nunca pensé que llegaría a usarla». Julián asintió, aunque la duda seguía clavada en su mente. ¿Cuánto tiempo podrían esconderse antes de que los buscadores los encontraran? El viento susurraba entre las ramas, como si el bosque mismo estuviera atento a su paso. De repente, un ruido a su izquierda los hizo detenerse en seco. Un crujido de ramas, demasiado cercano para ser un animal. Don Andrés alzó la mano, indicando a Julián que se agachara. Se quedaron inmóviles, apenas respirando, mientras el sonido se repetía. ¿Nos han encontrado?, susurró Julián, el miedo trepando por su garganta. Don Andrés negó con la cabeza. «No lo sé. Pero no podemos arriesgarnos». Con movimientos lentos y calculados, don Andrés sacó un pequeño cuchillo de su cinturón. La hoja reflejaba el débil resplandor del cristal. Julián sintió el peso de la situación. Ya no era un juego, esto era real, y el peligro era más cercano de lo que jamás había imaginado. «A la cuenta de 3, corremos hacia la derecha», dijo don Andrés en voz baja, sin mirar atrás. «¿Entendido?». Julián tragó saliva y asintió. Contuvo el aliento mientras su padre contaba en un susurro: 1, 2, 3. Ambos salieron disparados hacia la derecha, esquivando ramas y raíces. El bosque se volvió un borrón de sombras y luces, el aire frío azotándoles el rostro. A lo lejos, el ruido de pasos apresurados confirmó sus temores, no estaban solos. Julián sentía el corazón martilleándole en el pecho mientras corría por el bosque. Cada paso parecía una eternidad. A su alrededor, el oscuro follaje se cerraba como una trampa. Podía escuchar a los buscadores acercándose, sus voces bajas y susurros mezclándose con el viento. «Por aquí», susurró don Andrés, tirando del brazo de Julián. Se desviaron hacia un sendero más estrecho, cubierto de enredaderas y arbustos espinosos. Las ramas rasgaban su ropa y arañaban su piel, pero no se detuvieron. La adrenalina los mantenía en movimiento, impulsándolos a seguir adelante. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la silueta de una cabaña desvencijada apareció entre los árboles. Era pequeña, de madera desgastada y con el techo inclinado cubierto de musgo. Las ventanas estaban rotas, y la puerta colgaba ligeramente de sus bisagras. «Vamos, rápido», dijo don Andrés, empujando la puerta con cuidado. Entraron en la cabaña, y don Andrés cerró la puerta detrás de ellos con el mayor sigilo posible. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas. Apenas había unos pocos muebles viejos, una mesa tambaleante, 2 sillas rotas y una estufa oxidada. La luz del cristal proyectaba sombras danzantes en las paredes de madera. «Aquí estaremos seguros por ahora», dijo don Andrés, aunque su voz no sonaba del todo convencida. Julián miró a su alrededor, tratando de calmar su respiración. El frío de la noche se colaba por las grietas de las paredes, pero el calor del cristal en su mano le daba una extraña sensación de consuelo. Se sentó en una de las sillas, el cansancio pesando sobre él como una losa. «Papá, ¿qué vamos a hacer? No podemos correr para siempre». Don Andrés se arrodilló frente a él, tomando sus manos con firmeza. «Lo sé, hijo. Pero ahora necesitamos descansar y pensar. No podemos enfrentarlos sin un plan». Julián asintió lentamente, el peso de la responsabilidad cayendo sobre sus hombros. Afuera, el viento seguía susurrando entre los árboles, como si el bosque mismo estuviera esperando a ver qué harían a continuación. El peligro aún no había pasado. El silencio dentro de la cabaña era tan frágil que parecía que podía romperse con un suspiro. Julián miraba el cristal en su mano, su luz azul temblando ligeramente, como si reflejara sus propios nervios. La calma aparente solo hacía que el miedo creciera más fuerte en su interior. Don Andrés se acercó a una ventana rota y apartó ligeramente una de las cortinas raídas. Afuera, el bosque seguía sumido en sombras, pero sus ojos expertos buscaban cualquier movimiento, cualquier indicio de que los buscadores se acercaban. «Papá, ¿crees que nos encontrarán aquí?»,
susurró Julián, su voz temblorosa. Don Andrés no respondió de inmediato. Cerró los ojos y respiró hondo, tratando de calmar su propia angustia antes de hablar. Espero que no, hijo. Esta cabaña ha estado abandonada durante años. Con suerte, no pensarán en buscar aquí. Julián asintió, aunque no podía sacudirse la sensación de que el peligro estaba más cerca de lo que imaginaban. El cristal seguía emitiendo su tenue resplandor, y una parte de él temía que esa luz pudiera delatarlos. ¿Qué es exactamente lo que quieren los buscadores?, preguntó Julián, mirando a su padre con ojos llenos de incertidumbre. Don Andrés se sentó junto a él, su expresión grave. Quieren el poder que contiene este cristal. Creen que pueden controlarlo, usarlo para sus propios fines. Pero no entienden que esta energía no puede ser dominada por cualquiera. Solo alguien elegido por el cristal puede manejar su verdadera fuerza. Julián tragó saliva. ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte? Su padre le apretó el hombro con suavidad. El cristal te eligió por una razón. No se trata solo de fuerza física, Julián. Se trata de valentía, de corazón. Y tú tienes ambas cosas. De repente, un ruido seco afuera hizo que ambos se tensaran. Don Andrés se levantó rápidamente, su mano instintivamente buscando el cuchillo en su cinturón. Julián sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las sombras del bosque parecían moverse por sí solas. Quédate aquí, murmuró don Andrés. No salgas por nada del mundo. Julián asintió con los ojos muy abiertos mientras su padre se dirigía hacia la puerta. El miedo era un nudo en su garganta, pero la calidez del cristal en su mano le daba una pequeña chispa de esperanza. Don Andrés abrió la puerta de la cabaña con cuidado, el chirrido de las bisagras sonando como un grito en la noche silenciosa. Salió al exterior con pasos sigilosos, sus ojos escudriñando la oscuridad en busca de cualquier señal de movimiento. El aire estaba frío y cargado de una tensión casi palpable. Julián se quedó junto a la ventana, mirando a través de una grieta en la madera. Su corazón latía tan rápido que le parecía escuchar el eco en sus oídos. La silueta de su padre se desdibujaba entre las sombras de los árboles, una figura solitaria enfrentándose a lo desconocido. De repente, un destello de luz iluminó el bosque, seguido de un ruido ensordecedor. Julián sintió como el suelo temblaba bajo sus pies. El cristal en su mano vibró con fuerza, como si respondiera al peligro que se cernía sobre ellos. «Papá», susurró con desesperación, sus dedos aferrándose al marco de la ventana. Don Andrés retrocedió, su rostro iluminado brevemente por el resplandor de una linterna. Detrás de él, varias figuras emergieron de la oscuridad. Sus rostros estaban ocultos bajo capuchas negras, y sus manos sostenían armas que emitían un brillo siniestro. «Entréganos el cristal, Andrés», gritó una voz fría y autoritaria. «No puedes escapar de nosotros». Don Andrés apretó los dientes, su mandíbula tensa por la furia contenida. «Nunca tendrán el control de este poder. No saben lo que están haciendo». «Nosotros entendemos más de lo que crees», respondió la voz con un tono burlón. «No puedes protegerlo para siempre. Tu tiempo se acaba». Julián sintió el impulso de salir corriendo para ayudar a su padre, pero una fuerza invisible parecía mantenerlo pegado al suelo. Sabía que si se exponía ahora, todo estaría perdido. El cristal en su mano latía con una urgencia que parecía decirle que esperara, que aguantara un poco más. Don Andrés levantó el cuchillo, su mirada llena de determinación. «Si quieren el cristal, tendrán que pasar por encima de mí». Las figuras avanzaron lentamente, rodeándolo como depredadores acechando a su presa. La tensión era insoportable. Julián cerró los ojos por un momento, deseando poder hacer algo, cualquier cosa para ayudar. Cuando volvió a abrirlos, una idea loca y peligrosa cruzó su mente. El cristal había reaccionado a su voluntad antes. ¿Y si podía usarlo para crear una distracción? Sabía que era arriesgado, pero era la única opción. Respiró hondo, sintiendo la energía del cristal fluir por su cuerpo. Era ahora o nunca. Julián apretó el cristal con tanta fuerza que sintió como su pulso se sincronizaba con el resplandor azul. La energía fluía por sus dedos, caliente y vibrante. No tenía un plan claro, pero sabía que tenía que ayudar a su padre.
Cerró los ojos e imaginó una explosión de luz, una ráfaga cegadora que pudiera distraer a los buscadores. «Por favor, funciona», susurró con desesperación. El cristal respondió. Una oleada de calor recorrió su brazo. De repente, una explosión de luz azul envolvió la cabaña. Los vidrios rotos temblaron en sus marcos, y una onda expansiva salió disparada hacia el bosque. Los buscadores, sorprendidos por el destello, retrocedieron cubriéndose los ojos, sus gritos de desconcierto perforando el aire. Don Andrés aprovechó el momento. Con un rápido movimiento, se lanzó hacia el líder de los buscadores, el cuchillo destellando en su mano. El hombre intentó reaccionar, pero la luz lo había dejado temporalmente cegado. Don Andrés lo derribó al suelo, inmovilizándolo. «Julián, corre», gritó don Andrés sin apartar los ojos de sus enemigos. Pero Julián no podía moverse. Sus piernas estaban clavadas al suelo por el miedo y el asombro. El cristal seguía ardiendo en su mano, como si tuviera voluntad propia. La luz se había atenuado, pero todavía brillaba con intensidad. Sintió que el poder estaba esperando una decisión suya, una orden para actuar. Un ruido seco a su derecha lo hizo reaccionar. Otro buscador se había recuperado y se dirigía hacia él, su rostro oculto bajo una capucha negra. Julián tragó saliva y levantó el cristal instintivamente. Una chispa azul saltó del cristal, formando una barrera translúcida entre él y su atacante. El buscador se detuvo en seco, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y rabia. «Esto no ha terminado, niño», escupió el hombre con voz áspera. Pero Julián ya no sentía miedo. Por primera vez, entendió que el cristal no era solo un objeto que debía proteger, era una parte de él, una extensión de su propia fuerza. Inspiró profundamente y se preparó para enfrentar lo que viniera. El buscador dio un paso atrás, evaluando la situación. El brillo del cristal seguía formando una barrera entre él y Julián, como una muralla de luz líquida. La tensión era insoportable, cada segundo estirándose como una cuerda a punto de romperse. Don Andrés seguía luchando con el líder de los buscadores. Los dos hombres rodaron por el suelo, gruñendo y forcejeando. El cuchillo de don Andrés brilló brevemente antes de caer de su mano y deslizarse fuera de su alcance. El líder aprovechó la oportunidad y lo inmovilizó, una sonrisa cruel estirando sus labios. «Se acabó, Andrés», murmuró con voz triunfante. «No puedes ganar esta vez». Julián vio cómo su padre luchaba por liberarse y sintió una oleada de furia mezclada con pánico. Sin pensar, levantó el cristal hacia el cielo y dejó que su mente se llenara de un único pensamiento: «Protege a mi papá». El cristal pareció entender su deseo. Una columna de luz azul se disparó hacia arriba, iluminando el bosque como si fuera de día. La energía se expandió, envolviendo a los buscadores en una red de chispas que zumbaban como avispas enfurecidas. El líder de los buscadores gritó de dolor y sorpresa mientras la energía lo arrojaba hacia atrás. La luz lo rodeó, formando cadenas brillantes que se ajustaron a su cuerpo como grilletes invisibles. Uno a uno, los demás buscadores cayeron al suelo, atrapados por las mismas ataduras de luz. Don Andrés se puso de pie, respirando con dificultad, y miró a su hijo con asombro. Julián bajó el cristal lentamente, el resplandor azul disminuyendo hasta convertirse en una suave luminiscencia. Sus piernas temblaban por el esfuerzo, pero sus ojos estaban firmes y decididos. «¿Estás bien, papá?», preguntó con voz temblorosa. Don Andrés asintió, sus ojos brillando con una mezcla de alivio y orgullo. «Estoy bien, hijo. Lo hiciste muy bien». El bosque quedó en silencio, roto solo por el sonido de las hojas susurrando en el viento. Los buscadores permanecían en el suelo, inmovilizados por las cadenas de luz. La amenaza había sido contenida, al menos por ahora. Don Andrés se acercó a Julián y le puso una mano en el hombro. «Esto no ha terminado. Vendrán más. Pero ahora sabemos lo que podemos hacer juntos». Julián asintió, sintiendo el peso de las palabras de su padre. El cristal seguía caliente en su mano, un recordatorio de la responsabilidad que llevaba consigo. «Vamos, debemos salir de aquí antes de que despierten», dijo don Andrés, su voz firme pero tranquila. Mientras se alejaban de la cabaña, Julián miró una última vez a los buscadores atrapados. No sabía qué les depararía el futuro, pero estaba seguro de algo:
Haría todo lo necesario para proteger el cristal y a su familia. La luz del cristal se desvanecía poco a poco mientras Julián y don Andrés avanzaban por el bosque, dejando atrás la cabaña y a los buscadores atrapados en sus cadenas de energía. El aire frío se colaba entre los árboles, pero no había tiempo para detenerse y descansar. El peligro aún acechaba en las sombras, y cada minuto que pasaba era una oportunidad para que otros enemigos se acercaran. ¿Crees que vendrán más?, preguntó Julián en voz baja, su respiración entrecortada por el cansancio. Seguro que sí, respondió don Andrés, mirando a su alrededor con cautela. Los buscadores nunca trabajan solos. Pero ahora tienen que pensar 2 veces antes de enfrentarse a nosotros. Julián miró el cristal en su mano. Su luz azul era apenas una chispa, como si también estuviera agotado por el esfuerzo. Lo apretó con cuidado, sintiendo el pulso cálido que todavía emanaba de su interior. Ese pequeño objeto contenía un poder inmenso, y ahora era su responsabilidad protegerlo. De repente, un ruido distante hizo que ambos se detuvieran en seco. Un sonido metálico, como el de una máquina antigua funcionando en la lejanía. Julián frunció el ceño, intentando identificar el origen. ¿Qué es eso?, preguntó, con un escalofrío recorriéndole la espalda. Don Andrés endureció la expresión. Es una señal. Están comunicándose entre ellos. Debemos apresurarnos. Aceleraron el paso, sorteando raíces y ramas caídas. La maleza se hacía cada vez más espesa, y la oscuridad del bosque parecía cerrarse a su alrededor. Julián tropezó con una raíz y estuvo a punto de caer, pero su padre lo sujetó a tiempo. Tranquilo, hijo. Ya casi llegamos, dijo don Andrés, su voz firme pero con un atisbo de preocupación. Julián asintió, esforzándose por mantener el ritmo. Su cuerpo estaba agotado, pero su mente seguía alerta. No podían permitirse fallar ahora. De pronto, una tenue luz apareció entre los árboles. Julián entrecerró los ojos y vio una cueva oculta por enredaderas y musgo. La entrada era pequeña, apenas visible en la penumbra. Allí podremos escondernos, susurró don Andrés. Es un lugar seguro, al menos por ahora. Entraron a la cueva con pasos apresurados. El interior estaba fresco y húmedo, y el eco de sus respiraciones reverberaba suavemente en las paredes de piedra. La oscuridad era casi total, pero el resplandor tenue del cristal iluminaba lo suficiente para que pudieran ver por dónde caminaban. Don Andrés inspeccionó el lugar rápidamente. Era una cueva pequeña pero profunda, con paredes cubiertas de musgo y un suelo irregular. Al fondo, una formación de rocas creaba una especie de refugio natural. Nos quedaremos aquí hasta que sea seguro salir, dijo don Andrés, dejándose caer sobre una roca. Necesitamos recuperar fuerzas. Julián se sentó a su lado, sintiendo como el agotamiento finalmente lo alcanzaba. Sus músculos dolían y su mente estaba nublada por el cansancio. Aún así, el peso del cristal en su mano era un recordatorio constante de que no podían bajar la guardia. Papá, ¿qué pasará si nos encuentran aquí?, preguntó, su voz apenas un susurro. Don Andrés lo miró con seriedad. No nos encontrarán. Y si lo hacen, estaremos preparados. Este lugar nos da ventaja. Conocemos el terreno mejor que ellos. Julián asintió, pero una parte de él seguía preocupada. No era solo el miedo a los buscadores, era el miedo a no estar a la altura de lo que se esperaba de él. Apretó el cristal con más fuerza, buscando consuelo en su cálida energía. Papá, dijo después de un momento de silencio. ¿Por qué el cristal me eligió a mí? Don Andrés sonrió levemente, el cansancio suavizando sus rasgos. Porque vio en ti lo que yo siempre he visto, valor, fuerza y un corazón dispuesto a proteger a quienes amas. No es algo que se pueda enseñar, es algo que ya llevas dentro. Julián sintió un nudo en la garganta. Las palabras de su padre eran como una chispa de luz en medio de la oscuridad. Por primera vez, empezó a creer que tal vez sí podía enfrentar lo que viniera. El silencio de la cueva fue interrumpido por un ruido sordo en el exterior. Julián y don Andrés se tensaron al instante. El eco del sonido parecía acercarse, cada vez más claro. Pasos. Voces apagadas por la distancia. Nos han encontrado, susurró don Andrés, poniéndose de pie con rapidez.
Julián sintió como el miedo regresaba con fuerza, pero esta vez no dejó que lo paralizara. El cristal en su mano comenzó a brillar con más intensidad, como si respondiera a su decisión de luchar. «No dejaré que nos atrapen», dijo Julián, su voz firme. Don Andrés lo miró con orgullo y determinación. «Entonces, luchemos juntos». Ambos se prepararon para enfrentar lo que venía, el resplandor del cristal iluminando sus rostros con una luz azul que prometía esperanza y resistencia. Los pasos afuera de la cueva se hicieron más claros. Las voces de los buscadores eran apenas un murmullo en la distancia, pero el eco del peligro vibraba en el aire. Julián sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras el resplandor del cristal aumentaba ligeramente, como si estuviera preparándose para lo inevitable. Don Andrés apretó los labios en una línea tensa. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y determinación. Se giró hacia su hijo y habló en un susurro apremiante. «Julián, escúchame bien. Si las cosas se complican, quiero que corras. No mires atrás. Llévate el cristal y busca un lugar seguro». «No». Julián negó con la cabeza, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «No voy a dejarte solo». Don Andrés le sostuvo los hombros con firmeza, su mirada clavándose en los ojos de su hijo. «Tienes que hacerlo. El cristal es más importante que cualquier otra cosa. Si cae en las manos equivocadas, todo estará perdido. Confío en ti». Julián tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. El peso de la responsabilidad parecía apretarle el pecho, pero asintió lentamente. Sabía que su padre tenía razón, aunque la idea de abandonarlo le desgarrara por dentro. El sonido de ramas quebrándose se hizo más fuerte. Las sombras de las figuras se proyectaron en las paredes de la cueva, distorsionadas y amenazadoras. Don Andrés sacó su cuchillo, el filo brillando con la tenue luz del cristal. «Prepárate», susurró. Julián sostuvo el cristal con ambas manos, cerrando los ojos un momento para concentrarse. Sintió la energía fluir por su cuerpo, caliente y vibrante, lista para ser liberada. No era solo un niño asustado, era un guardián, y tenía un deber que cumplir. De repente, una voz retumbó desde la entrada de la cueva. «Sabemos que están ahí. No tiene sentido esconderse más. Entréganos el cristal y quizás te dejemos vivir, Andrés». Don Andrés apretó la mandíbula, su voz firme y desafiante. «Tendrán que pasar por encima de nosotros primero». El silencio que siguió fue como la calma antes de una tormenta. Y entonces, todo estalló. Los buscadores irrumpieron en la cueva, sus figuras envueltas en capas oscuras, sus ojos brillando con una mezcla de codicia y crueldad. Don Andrés se lanzó hacia el primero, su cuchillo trazando un arco brillante en el aire. El hombre esquivó por poco el ataque, pero don Andrés no se detuvo, giró y volvió a atacar con una ferocidad desesperada. Julián retrocedió hacia el fondo de la cueva, el cristal palpitando en sus manos. Su mente gritaba que huyera, pero su corazón se negaba a abandonar a su padre. El poder del cristal vibraba a través de sus dedos, esperando su decisión. Uno de los buscadores lo vio y sonrió con malicia. Avanzó hacia él con una mano extendida, sus dedos retorcidos como garras. «Dame el cristal, niño. No tienes idea del poder que posees». Julián sintió una oleada de rabia. ¿Cómo se atrevía a pensar que podían arrebatarle algo tan importante? El cristal respondió a su ira, brillando con una intensidad cegadora. Una chispa de energía azul se disparó desde su mano, golpeando al buscador en el pecho y lanzándolo hacia atrás. El hombre cayó al suelo con un grito ahogado, su capa humeando por el impacto. Julián miró sus manos, sorprendido por lo que había hecho. La fuerza del cristal era inmensa, y por primera vez sintió que realmente podía controlarla. Don Andrés seguía luchando, pero el cansancio comenzaba a notarse en sus movimientos. Otro buscador se unió al combate, y Julián vio cómo su padre retrocedía, jadeando. «Papá», gritó Julián, su voz quebrada por el miedo. Don Andrés se giró hacia él por un segundo, y en ese instante, uno de los buscadores lo golpeó en el costado con una vara metálica. Don Andrés cayó al suelo con un gruñido de dolor, el cuchillo resbalando de sus dedos. La desesperación inundó a Julián. El miedo amenazaba con paralizarlo, pero una voz dentro de su mente, suave y decidida, le recordó quién era.
Eres el guardián. Protege el cristal. Protege a tu padre. Julián levantó el cristal sobre su cabeza, su luz azul iluminando toda la cueva. Sintió como el poder se acumulaba dentro de él, creciendo hasta que era imposible contenerlo más. Cerró los ojos y dejó que el poder se desatara. Una explosión de luz llenó la cueva, una onda expansiva que sacudió las paredes y lanzó a los buscadores contra el suelo. El aire vibró con energía pura, y por un momento, todo fue un resplandor azul cegador. Cuando la luz se disipó, Julián cayó de rodillas, exhausto. Los buscadores yacían inmóviles en el suelo, sus cuerpos atados por hilos de energía azul que chisporroteaban suavemente. Don Andrés se incorporó lentamente, su rostro marcado por el asombro y el orgullo. «Lo lograste, hijo», susurró con voz temblorosa. «Lo lograste». Julián levantó la vista, su cuerpo temblando de cansancio, pero sus ojos brillaban con una nueva confianza. Sabía que la batalla aún no había terminado, pero habían ganado una pequeña victoria. Y eso era suficiente por ahora. Julián respiraba con dificultad, cada bocanada de aire quemándole los pulmones. La luz del cristal había disminuido hasta convertirse en una débil chispa, como si también estuviera agotado por el esfuerzo. Los buscadores permanecían inmóviles en el suelo, atados por las brillantes cuerdas de energía que él mismo había invocado. La cueva estaba en silencio, solo interrumpido por el eco de su respiración y los gemidos apagados de los enemigos derrotados. Don Andrés se acercó a su hijo, una mano apoyada en el costado donde el golpe lo había alcanzado. Sus ojos reflejaban alivio, pero también preocupación. «Julián, ¿estás bien?», preguntó, su voz temblando ligeramente. Julián asintió, aunque sus piernas apenas podían sostenerlo. Sentía como si toda la energía de su cuerpo hubiera sido drenada por completo. El cristal seguía tibio en su mano, pero su brillo era tenue, como una llama a punto de apagarse. «Lo estoy, papá, pero estoy cansado», respondió en un susurro. Don Andrés le rodeó los hombros con un brazo y lo atrajo hacia sí. «Hiciste algo increíble, hijo. Nos diste una oportunidad de sobrevivir. Estoy orgulloso de ti». El alivio de esas palabras hizo que una lágrima rodara por la mejilla de Julián. Quería quedarse ahí, en los brazos de su padre, dejar que todo el peso de la responsabilidad se desvaneciera. Pero sabía que no podían permitirse ese lujo. «Papá, ¿qué hacemos ahora?», preguntó Julián, su voz cargada de incertidumbre. Don Andrés miró hacia los buscadores inmovilizados y luego hacia la entrada de la cueva. «No podemos quedarnos aquí. Pronto se darán cuenta de que algo ha salido mal y enviarán a más hombres. Necesitamos encontrar un lugar más seguro, un sitio donde podamos recuperarnos y pensar en el siguiente paso». Julián tragó saliva y asintió. Se obligó a ponerse de pie, aunque cada músculo de su cuerpo protestaba. Sabía que no podían rendirse ahora. Había mucho en juego. Salieron de la cueva con cautela, el aire fresco de la noche golpeando sus rostros. La luna iluminaba el bosque con una luz pálida y fantasmal. Los árboles se mecían suavemente con el viento, como si susurraran advertencias inaudibles. «Mantente cerca de mí», murmuró don Andrés. «Y si algo sucede, corre. No mires atrás». Julián apretó el cristal contra su pecho y asintió. Estaba listo para lo que viniera. El bosque se extendía frente a ellos como una maraña interminable de sombras y sonidos nocturnos. Cada crujido de ramas, cada susurro del viento entre las hojas, hacía que Julián se estremeciera. Avanzaban con pasos silenciosos, evitando los senderos abiertos y permaneciendo bajo la protección de los árboles más densos. Don Andrés iba delante, sus ojos atentos a cualquier señal de peligro. La herida en su costado lo hacía moverse más lentamente, pero su determinación no flaqueaba. Julián lo seguía de cerca, el cristal oculto bajo su camisa, su calor constante dándole una sensación de seguridad frágil. «Papá, ¿queda muy lejos el lugar al que vamos?», preguntó Julián en voz baja. Don Andrés negó con la cabeza. «No mucho. Hay una antigua torre de vigilancia abandonada en las colinas. Desde allí podremos vigilar los alrededores y descansar un poco». Julián sintió una chispa de esperanza. La idea de un lugar elevado y protegido le daba una sensación de control, aunque fuera momentánea. Apretó el paso,
esforzándose por ignorar el cansancio que pesaba en sus piernas. Después de varios minutos de caminata, el terreno comenzó a elevarse. La tierra se volvió más rocosa y el bosque empezó a clarear. La silueta oscura de la torre de vigilancia apareció entre los árboles, una estructura alta y delgada que parecía desafiar al cielo estrellado. «Allí está», dijo don Andrés, señalando con la cabeza. «Un poco más y estaremos a salvo». Julián sintió un alivio momentáneo, pero justo entonces, un sonido heló su sangre. El aullido de un perro rompió el silencio de la noche, seguido de otro más cercano. El eco de las pisadas apresuradas y el crujir de ramas dejó claro que no estaban solos. «Nos encontraron», murmuró don Andrés con el ceño fruncido. «Corre, Julián». Sin pensarlo dos veces, Julián corrió hacia la torre con todas sus fuerzas. El aire frío azotaba su rostro, pero el miedo lo impulsaba a seguir adelante. A sus espaldas, podía escuchar los ladridos cada vez más cerca, los gruñidos de los perros y las voces de los buscadores. Subió la colina, las piedras resbaladizas bajo sus pies. La torre estaba a solo unos metros, pero el trayecto se le hacía interminable. Don Andrés corría justo detrás de él, su respiración pesada y rápida. Finalmente, llegaron a la base de la torre. Julián empujó la puerta desvencijada y entró, ayudando a su padre a cruzar el umbral. Cerraron la puerta detrás de ellos y se apoyaron en ella para bloquearla. Los ladridos y las voces se acercaban más y más. No tenían mucho tiempo. «Sube a lo alto de la torre», dijo don Andrés, jadeando. «Desde allí, podremos defendernos mejor». Julián asintió y comenzó a subir las escaleras de madera gastada. La estructura crujía con cada paso, pero no importaba. Todo lo que importaba era proteger el cristal y sobrevivir a aquella noche interminable. Los escalones de la vieja torre crujían bajo los pies de Julián mientras subía con prisa, el corazón martilleando en su pecho. La oscuridad en el interior de la torre era densa, apenas interrumpida por el débil resplandor del cristal que sostenía con fuerza. Detrás de él, don Andrés subía con dificultad, su respiración pesada y entrecortada por el dolor de su herida. «Solo un poco más, papá», susurró Julián, tratando de ignorar el miedo que le oprimía el pecho. El sonido de los ladridos y las voces enfurecidas de los buscadores se intensificaba afuera. Golpes secos retumbaban en la puerta de la torre, que apenas aguantaba gracias a una barra de madera cruzada. Los buscadores estaban decididos a entrar, y no tardarían mucho en lograrlo. Llegaron a la cima de la torre, una pequeña plataforma abierta rodeada por una barandilla de hierro oxidado. Desde allí, podían ver el bosque extendiéndose como un mar de sombras. La luna llena iluminaba el claro donde los buscadores y sus perros se agrupaban, planeando su próximo movimiento. Don Andrés se apoyó en la barandilla, tratando de recuperar el aliento. Julián se acercó a él, su mente trabajando a toda velocidad para encontrar una solución. «Papá, no podemos quedarnos aquí mucho tiempo. La puerta no resistirá». Don Andrés asintió, su rostro pálido pero decidido. «Lo sé. Tenemos que pensar en una manera de salir sin que nos atrapen». Julián miró el cristal, que brillaba suavemente en su mano. Una idea loca comenzó a tomar forma en su mente. ¿Y si usamos el cristal para crear una distracción? Algo lo suficientemente grande para que ellos crean que nos hemos ido en otra dirección. Don Andrés frunció el ceño, evaluando la idea. Es arriesgado, pero podría funcionar. ¿Crees que puedes hacerlo? Julián tragó saliva y asintió. Lo intentaré. Se arrodilló en el suelo de la plataforma y cerró los ojos, concentrándose en el calor del cristal. Visualizó una luz brillante, un resplandor que pudiera llamar la atención de los buscadores y llevarlos lejos de la torre. El cristal empezó a vibrar, su luz azul intensificándose hasta iluminar toda la plataforma. Julián sintió como la energía fluía a través de él, conectándolo con algo más grande, más antiguo que él mismo. De repente, una esfera de luz azulada se formó delante de Julián, flotando en el aire como una estrella fugaz atrapada en la noche. La esfera palpitaba suavemente, esperando su orden. Julián abrió los ojos y miró a su padre. Voy a enviarla hacia el bosque. Cuando ellos la sigan, tendremos que bajar y escapar en dirección contraria. Don Andrés le dio una palmada en el hombro. Confío en ti, hijo.
Vamos a lograrlo. Julián tomó una profunda bocanada de aire y extendió su mano hacia la esfera de luz. Con un impulso de voluntad, la esfera salió disparada hacia el cielo nocturno, dejando una estela de luz azul brillante. La esfera descendió rápidamente hacia el bosque, zigzagueando entre los árboles y emitiendo un zumbido agudo. «Allí», gritó una voz desde abajo. «Por ahí va». Los buscadores y sus perros se lanzaron tras la esfera, desapareciendo entre los árboles en una carrera frenética. Los ladridos y gritos se alejaron poco a poco, dejando tras de sí un silencio casi irreal. Don Andrés no perdió un segundo. «Ahora, Julián. Bajemos antes de que se den cuenta del engaño». Corrieron escaleras abajo lo más rápido que sus cuerpos les permitían. Cada crujido de la madera bajo sus pies parecía ensordecedor. Al llegar a la base de la torre, Don Andrés quitó la barra que aseguraba la puerta y la abrió con cuidado. La noche se extendía ante ellos, oscura y silenciosa. «Sígueme», susurró Don Andrés, tomando a Julián de la mano. Se deslizaron fuera de la torre, manteniéndose pegados a las sombras. Julián sentía el corazón en la garganta, temiendo que en cualquier momento los buscadores se dieran cuenta del engaño y regresaran. El bosque parecía un ser vivo, conteniendo el aliento mientras ellos se movían entre sus árboles. Caminaron durante varios minutos, alejándose lo más posible de la torre. Don Andrés se detuvo junto a un grueso roble y miró hacia atrás. «Creo que los despistamos por ahora», dijo con voz baja. «Pero debemos seguir moviéndonos. No podemos darles la oportunidad de encontrarnos de nuevo». Julián asintió, el cristal todavía caliente en su mano. Se sentía exhausto, pero también más fuerte que nunca. Sabía que su misión no había terminado, y que lo peor aún podría estar por venir. Pero, por primera vez, creyó que podían lograrlo. «Vamos, papá», dijo con determinación. «Seguiremos adelante». Don Andrés sonrió débilmente y asintió. Juntos, se internaron más en la oscuridad del bosque, confiando en que la luz del cristal los guiaría hacia un futuro más seguro. El bosque se cerraba a su alrededor, oscuro y lleno de sonidos inquietantes. Julián y Don Andrés avanzaban con sigilo, pisando con cuidado para evitar que las hojas secas delataran su posición. El aire frío les mordía la piel, y cada sombra parecía una amenaza latente. Julián sentía como el cansancio se apoderaba de su cuerpo. El cristal seguía emitiendo un suave resplandor en su mano, pero incluso su luz parecía más débil ahora. Su padre, aunque herido, no mostraba señales de rendirse. La determinación en su rostro era una chispa que mantenía viva la esperanza. «Papá, ¿cuánto más tenemos que caminar?», preguntó Julián en voz baja, luchando por mantener el paso. Don Andrés miró a su alrededor y luego a su hijo. «No mucho. Hay un claro más adelante donde podremos descansar un poco y pensar en nuestro próximo movimiento». Continuaron avanzando, el silencio solo roto por el crujido de las ramas bajo sus pies y el susurro del viento. Julián sentía que el bosque entero los observaba, expectante, como si estuviera esperando el desenlace de su huida. De repente, una figura oscura apareció entre los árboles, bloqueando su camino. Julián contuvo el aliento y su padre se tensó, llevándolo rápidamente detrás de un tronco grueso. Espiaron desde su escondite, los corazones latiendo al unísono. El hombre llevaba una capa oscura y sostenía una linterna que proyectaba un círculo de luz anaranjada en el suelo. Sus ojos, fríos y calculadores, escaneaban el bosque con paciencia felina. Era uno de los buscadores que había logrado escapar del engaño. «Sé que están aquí», dijo la figura con voz ronca. «No podrán ocultarse por siempre». Don Andrés cerró los ojos un instante, tomando una decisión. Se inclinó hacia Julián y susurró con urgencia. «Voy a distraerlo. Cuando te dé la señal, corre hacia el claro. No te detengas por nada, ¿entendido?». Los ojos de Julián se llenaron de pánico. «Pero, papá. Confía en mí, hijo. Es nuestra única oportunidad». Antes de que pudiera responder, Don Andrés salió de su escondite, moviéndose con rapidez hacia un grupo de arbustos a la izquierda. Lanzó una piedra con fuerza, haciendo que chocara contra un árbol con un ruido seco. La figura giró bruscamente hacia el sonido, su linterna iluminando el área. «¿Quién anda ahí?»,
Don Andrés hizo una señal discreta a Julián. Era el momento. Con el corazón en un puño, Julián salió corriendo hacia el claro, el cristal pulsando con urgencia en su mano. Julián corrió tan rápido como sus piernas se lo permitían. El bosque se convirtió en una sucesión borrosa de sombras y ramas que arañaban su piel. El frío aire nocturno le cortaba el rostro, pero no podía detenerse. Cada paso lo llevaba más cerca del claro, donde su padre había dicho que estarían a salvo, al menos por un momento. Detrás de él, escuchó un grito furioso. El buscador había descubierto la distracción y sabía que había sido engañado. Los ladridos de los perros volvieron a escucharse, cada vez más cerca. El miedo le apretaba el pecho, pero Julián se aferró al cristal, sintiendo su calor tranquilizador. De repente, el suelo bajo sus pies se volvió más suave, cubierto de hierba espesa. El bosque se abrió ante él, revelando un pequeño claro bañado por la luz de la luna. Árboles altos lo rodeaban como una muralla natural, y una roca grande se alzaba en el centro, proyectando una larga sombra. Julián se detuvo, su respiración entrecortada. Miró a su alrededor, buscando cualquier signo de peligro. El claro parecía tranquilo, pero el peligro acechaba justo detrás de los árboles. No había tiempo que perder. Se escondió detrás de la roca, apoyando la espalda contra su superficie fría. Cerró los ojos y trató de calmar su respiración. El cristal seguía brillando, pero su luz era tenue, casi como si estuviera agotado por los esfuerzos recientes. «Papá, por favor, que estés bien», susurró. Un ruido de pasos apresurados lo hizo abrir los ojos de golpe. Don Andrés emergió del bosque, su figura iluminada por la luna. Estaba jadeando, pero su expresión se iluminó al ver a su hijo sano y salvo. «Julián», dijo, corriendo hacia él. Se abrazaron con fuerza, el alivio inundando sus cuerpos. Pero el momento fue breve. Un aullido rompió el aire, seguido del sonido inconfundible de ramas partiéndose. Los buscadores y sus perros estaban a punto de llegar. Don Andrés miró a su alrededor, su mente trabajando rápidamente. «Tenemos que luchar. No hay otra salida». Julián tragó saliva y levantó el cristal. «Estoy listo, papá». El cristal respondió a sus palabras, su luz volviendo a intensificarse. Una energía cálida recorrió su cuerpo, disipando el miedo. Sabía que no estaban solos, el poder del cristal estaba con ellos. Las sombras de los buscadores comenzaron a aparecer en el borde del claro. Sus rostros estaban ocultos bajo las capuchas, pero sus intenciones eran claras. El líder de ellos dio un paso al frente y señaló con una mano enguantada. «Entréganos el cristal, niño, y te prometo que el sufrimiento terminará rápidamente». Julián sintió una furia desconocida crecer en su interior. Se levantó, sosteniendo el cristal frente a él, su luz azul proyectando sombras danzantes en el suelo. «Nunca tendrán el cristal», gritó con valentía. Don Andrés se colocó a su lado, el cuchillo firmemente agarrado en su mano. La batalla estaba a punto de comenzar, y esta vez, no había marcha atrás. El claro estaba iluminado por la pálida luz de la luna y el resplandor azul del cristal en manos de Julián. Las sombras de los buscadores se extendían como espectros por el borde del bosque, avanzando lentamente hacia ellos. El líder, una figura alta y de movimientos calculados, levantó una mano para ordenar a los demás que se detuvieran. «¿De verdad crees que puedes detenernos, niño?». Su voz era fría, cargada de desprecio. «Eres solo un niño jugando con un poder que no entiendes». Julián sintió un escalofrío, pero no retrocedió. Apretó el cristal con fuerza, su luz pulsando en sincronía con los latidos de su corazón. La voz de su padre, firme y tranquila, lo ancló al momento presente. «No estás solo», dijo don Andrés, colocándose junto a su hijo, su cuchillo brillando tenuemente en su mano. «Y no permitiremos que se salgan con la suya». Los buscadores intercambiaron miradas rápidas. Había duda en sus ojos, pero el líder no flaqueó. Dio un paso más, su figura envuelta en la penumbra. «Si no nos entregan el cristal por las buenas, lo tomaremos por las malas. Atrápenlos». La orden fue como una chispa en un barril de pólvora. Los buscadores se lanzaron hacia adelante, sus movimientos ágiles y depredadores. Don Andrés se movió rápidamente,
enfrentando al primer atacante con una serie de golpes precisos, su cuchillo danzando entre las sombras. El sonido del metal chocando contra metal retumbó en el aire. Julián sintió como el miedo se transformaba en algo más. La adrenalina bombeaba por sus venas, y el cristal parecía saber exactamente lo que necesitaba. Levantó el brazo y dejó que la energía fluyera libremente. Un rayo de luz azul salió disparado del cristal, formando una barrera translúcida que bloqueó a dos de los buscadores. Estos chocaron contra la barrera, cayendo al suelo con un grito de frustración. La luz chisporroteó, como si el mismo bosque respondiera al poder del cristal. «Papá», gritó Julián. «La barrera no durará mucho». Don Andrés giró para mirar a su hijo, su rostro marcado por el esfuerzo. «Resiste, Julián. Tú puedes hacerlo». El sudor resbalaba por la frente de Julián mientras mantenía la barrera de luz con todas sus fuerzas. La energía del cristal era intensa, como un río desbordado que corría por sus venas. Los buscadores golpeaban la barrera con furia, sus manos cubiertas de guantes oscuros intentando atravesar la luz vibrante. Don Andrés seguía luchando con habilidad y valentía. Aunque la herida en su costado lo ralentizaba, sus movimientos eran certeros y desesperados. Bloqueó un golpe con el cuchillo y lanzó una patada que hizo retroceder a su oponente. Pero sabía que no podría mantener ese ritmo por mucho tiempo. «No te rindas, Julián», gritó don Andrés, su voz ronca por el esfuerzo. Julián apretó los dientes, sintiendo que sus fuerzas flaqueaban. La barrera de luz comenzó a temblar, pequeñas grietas de energía azul apareciendo en su superficie. El líder de los buscadores notó la debilidad y sonrió con crueldad. «Estás perdiendo, niño. El cristal te consume porque no estás hecho para este poder». Las palabras golpearon a Julián como una bofetada. Por un instante, la duda se apoderó de él. ¿Y si el líder tenía razón? ¿Y si realmente no era lo suficientemente fuerte? Pero entonces sintió una mano en su hombro. Su padre estaba a su lado, su mirada firme y llena de confianza. «Tú puedes hacerlo, Julián», dijo don Andrés con voz serena. «No es el cristal el que te controla, eres tú quien controla el cristal». Las palabras de su padre despertaron algo dentro de él. Recordó todos los momentos en los que había dudado de sí mismo, todos los miedos que había enfrentado. Pero ahora, en este momento crítico, comprendió que el verdadero poder no venía del cristal, sino de su propia voluntad. Julián respiró hondo y cerró los ojos. La barrera de luz dejó de temblar y comenzó a fortalecerse. Las grietas se cerraron, y la energía azul brilló con más intensidad que nunca. Los buscadores retrocedieron, sus rostros reflejando por primera vez verdadero temor. «No puede ser», gritó el líder, retrocediendo un paso. Julián abrió los ojos, su mirada decidida. El cristal brillaba en su mano, una extensión de su propia fuerza interior. «No podrán ganar porque no entienden lo que es proteger algo valioso», dijo con voz firme. «Este poder no es para destruir, es para proteger». Un nuevo rayo de luz surgió del cristal, más brillante y puro que nunca. La energía envolvió a los buscadores, levantándolos del suelo y atrapándolos en una prisión de luz azul que chisporroteaba como llamas vivas. Los buscadores lucharon por liberarse, pero era inútil. La luz los sujetaba con una fuerza implacable. Don Andrés dejó escapar un suspiro de alivio y se inclinó hacia su hijo. «Lo hiciste, Julián», murmuró, una sonrisa cansada curvando sus labios. «Sabía que podías hacerlo». Julián asintió, el peso de la responsabilidad aliviándose ligeramente. La batalla había terminado por ahora, pero aún quedaba mucho por hacer. ¿Te ha emocionado esta batalla llena de valentía y poder? Dale like, comenta y suscríbete para seguir disfrutando de esta historia. ¿Qué crees que Julián y su padre harán ahora? Déjanos tu opinión en los comentarios y prepárate para el gran final.